Martes, 22 de abril de 1975. Roca Azul, Jalisco, México. 3:47 de la madrugada. La mayoría de los vecinos dormía. Algunos recuerdan haber escuchado un silbato lejano. Otros dicen que fue un trueno seco, aislado, sin tormenta. Solo una persona estaba despierta por obligación. Se llamaba Jorge Ibarra Reyes. Tenía 54 años. Era el encargado del último turno en la estación ferroviaria de Roca Azul. Su función era sencilla: registrar el paso de trenes, revisar las señales, asegurarse de que todo estuviera en orden. Un trabajo mecánico, tranquilo, casi invisible. Esa noche, Jorge Ibarra desapareció. Pero no fue como en otros casos. No hubo forcejeo, no hubo sangre, no hubo rastro. Cuando su compañero del turno matutino llegó al puesto, encontró la lámpara encendida, el café todavía caliente y la bitácora con una última anotación escrita en lápiz. Pasó de nuevo. A las 3:47. Esta vez no frenó. Lo que nadie pudo explicar fue lo que decía la línea anterior con hora exacta. Tren de vapor, 7 vagones, dirección Tequila, silbato largo. Nadie pudo explicarlo porque aquella vía llevaba clausurada desde 1963. Habían pasado 12 años desde que se suspendió el tránsito por ese ramal. Los durmientes estaban podridos, los raíles oxidados, levantados, olvidados, las señales arrancadas. No había forma de que un tren circulara por allí, y sin embargo en la bitácora del guardavías, escrita con su letra firme y habitual, se detallaba el paso de un tren completo, con hora, con rumbo, con sonido. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Jorge Ibarra. La familia Ibarra vivía a solo 4 cuadras de la estación. Su hijo menor, Salvador, tenía apenas 17 años cuando su padre no regresó esa mañana. Fue él quien llegó primero, corriendo con la camisa mal abotonada, después de que un operario del ayuntamiento lo alertara. La puerta de la caseta estaba sin llave. Adentro no había signos de lucha, solo un termo de acero aún tibio, una radio encendida sintonizando estática, y una libreta gris con una banda roja en la que Jorge llevaba todos sus registros. Salvador no tocó nada. Solo se quedó allí, mirando el escritorio. Lo que más le perturbó no fue la ausencia de su padre, sino el hecho de que la silla seguía meciéndose lentamente, como si alguien acabara de levantarse, y sobre el suelo de cemento, debajo del escritorio, había marcas negras como de grasa de rieles, frescas, recientes, donde no debía haber tren alguno. Esa misma tarde, personal de Ferrocarriles Nacionales acudió a revisar la zona. Levantaron actas, tomaron fotografías, hablaron con vecinos. Nada concreto, nada útil. El informe oficial concluyó que Jorge Ibarra había abandonado su puesto sin previo aviso y que cualquier anotación posterior carecía de verificación. No se abrió investigación, no hubo búsqueda formal. Pero los vecinos sí hablaron. Algunos, principalmente adultos mayores, juraron haber oído el sonido del tren esa madrugada. Un silbato largo, como los de antes. Otros aseguraban haber visto luces blancas cruzar brevemente entre la maleza donde solía estar la vía. Nadie lo captó en fotografía. Nadie lo grabó. Solo hubo palabras y miedo. Una semana después, Salvador regresó a la caseta para recoger las pertenencias de su padre. Lo hizo acompañado de su primo. Mientras revisaban el cajón inferior del escritorio, encontraron un sobre que no figuraba en el inventario inicial.
Dentro había un billete antiguo, muy antiguo. Era un boleto de tren con fecha de emisión, 17 de abril de 1913, con destino Tequila, Roca Azul. Lo extraño no era la fecha. Lo perturbador era que el billete estaba húmedo. Continuamos con el siguiente bloque, Senpai. El siguiente giro incluirá un personaje nuevo que afirma haber visto al tren esa misma noche desde un pueblo vecino y conecta con un suceso ocurrido en 1936. El hallazgo del billete no fue compartido con la prensa. Salvador lo guardó sin decirle a nadie más allá de su madre y su tío. Durante años lo conservó entre las páginas de una Biblia antigua, creyendo que era solo una casualidad, un error de su padre, o tal vez un gesto poético. Pero lo que ocurrió más de 40 años después, en septiembre de 2023, volvió a abrir la herida. Fue entonces cuando el canal de nuestro equipo recibió un mensaje anónimo. Un correo breve, sin firma. Solo decía: no fue la primera vez, tampoco fue la última. Roca Azul, 3:47 a.m. Busquen en Buenavista. Adjunto al mensaje venía un archivo de audio comprimido. Su calidad era pobre, distorsionada, con interferencias. Pero entre los crujidos y la estática se escuchaba claramente un silbato largo, idéntico al de los trenes de vapor, seguido de un estruendo metálico, y luego silencio. Decidimos seguir la pista. Buenavista es una pequeña localidad a 11 kilómetros de Roca Azul. En el pueblo ya nadie usa tren. La estación está clausurada desde los 80. Sin embargo, allí conocimos a Antonio Ledezma, de 83 años, ex empleado ferroviario y uno de los últimos operadores de señal en la región. Le mostramos la grabación. No se inmutó. Solo asintió lentamente y dijo: ese sonido no es nuevo. Yo lo escuché por primera vez en 1936 y volvió en el 75, luego en el 97 y otra vez hace poco. Siempre la misma hora, siempre la misma dirección, pero nunca lo ves. Solo lo oyes o lo sueñas. Antonio nos condujo hasta su antigua vivienda, donde conserva parte del equipo ferroviario que rescató antes de que lo demolieran todo. Entre los objetos había una bitácora desgastada por el tiempo, con entradas hechas a lápiz, de puño y letra, donde se repetía un patrón. 3:47 a.m. Silbato largo, rumbo oeste, no hay luz. 3:47 a.m. Tren sin número, no frena. Y lo más perturbador, en una entrada de 1975, exactamente la misma fecha en que desapareció Jorge Ibarra, había una nota marginal escrita en rojo. Nombre en cabina, Ibarra. Antonio asegura no haberlo escrito él. Según dice, esa anotación apareció años después, sin que él modificara nada. No hay forma de comprobarlo. Pero al mostrarle la foto de Jorge Ibarra, tomada en 1972 con su uniforme ferroviario, el anciano palideció. Sí, ese era el maquinista, la noche que yo soñé el tren. El 12 de noviembre de 1997, la oficina de correos de Tequila recibió un sobre sin remitente dirigido al archivo histórico municipal. El encargado lo abrió pensando que se trataba de una donación documental. En su interior encontró una hoja amarillenta con una frase manuscrita: algunos viajes no se pagan con dinero, se pagan con memoria. Y junto a la nota, un billete de tren, exactamente igual al hallado por Salvador Ibarra en 1975. El mismo diseño, el mismo trayecto. Pero esta vez, el papel era más nuevo. El billete parecía impreso recientemente.
aunque conservaba el formato de los emitidos en 1913. Lo más inquietante no era su estado, era el nombre impreso en la parte inferior: pasajero, Jorge Ibarra Reyes. Aquello generó confusión en el archivo. Nadie comprendía cómo había llegado hasta allí, ni quién lo había enviado. El documento fue clasificado como objeto sin contexto y almacenado en una carpeta marginal, hasta que alguien decidió compartirlo en un foro de exferroviarios casi 2 décadas después. Fue allí donde lo encontró Iván Ibarra, nieto de Jorge, que en 2020 se había obsesionado con la desaparición de su abuelo. Él fue quien nos facilitó acceso al documento original. También compartió un detalle escalofriante. El billete marcaba fecha de salida: 22 de abril de 1975. Mismo día, misma hora. Y un dato más. En letra más pequeña, bajo el nombre del pasajero, decía: vagón 3, asiento 6B. Iván, frustrado por la falta de respuestas, hizo algo que nadie más había hecho hasta entonces. Volvió a caminar la vía clausurada. Lo hizo al amanecer, cámara en mano, grabando todo. El recorrido era difícil: maleza espesa, raíles retorcidos, tramos desaparecidos. Pero a los 4.7 kilómetros del puesto de guardavías, justo en un recodo cubierto de hiedra, encontró algo imposible: una placa de metal oxidada clavada a una piedra, con letras grabadas a mano: 6B, espera de pie. La historia de Iván y la placa marcada como 6B llegó a oídos de un investigador aficionado de Tepatitlán, llamado Julio Meneses. Fue él quien, tras ver el video del recorrido en un canal de Facebook, decidió contactar con nosotros. Su mensaje fue breve, pero perturbador. Esto ya le pasó a alguien más, a un niño, en 1987. Yo lo conocí. La historia que nos contó no figuraba en ningún periódico ni archivo. Según explicó, en julio de 1987, un grupo de estudiantes del orfanato Nuestra Señora de la Caridad fue llevado a una excursión por los cerros del refugio, en los límites entre Jalisco y Aguascalientes. Uno de los niños, de nombre Ramiro Celis, 10 años, se separó brevemente del grupo mientras jugaban cerca de una vía abandonada. Desapareció por 3 días. Lo encontraron cerca de una zanja, en shock, con los pies descalzos y la camisa del revés. No hablaba, no lloraba, solo repetía una y otra vez: yo estaba en el tren, en el vagón 3. Me dijeron que me sentara en el 6B. Ramiro fue hospitalizado y con el tiempo recuperó parcialmente el habla. Años después, como adulto, cambió de nombre y se alejó por completo del lugar. Pero según Julio, quien trabajaba como enfermero en el hospital donde Ramiro fue ingresado, el niño dibujaba trenes constantemente. Siempre el mismo, de vapor, con 7 vagones y una figura borrosa observando desde la locomotora. Uno de esos dibujos aún se conserva en un archivo psiquiátrico del Hospital General de Lagos de Moreno. Lo obtuvimos mediante contacto confidencial. Está fechado el 26 de julio de 1987. En la parte inferior, con letra infantil, Ramiro escribió: me dijeron que no me bajara, que el viaje no era para mí, que el siguiente sí. Al lado del vagón número 3, con una precisión inquietante, aparece una silueta con gorra de ferroviario de espaldas, y sobre la puerta del vagón un número pintado con rojo: 1975. Salvador Ibarra tiene hoy 65 años. Vive en Tonalá, en una pequeña casa de ladrillo sin terminar,
rodeado de plantas secas y una radio encendida a bajo volumen. Nos recibió sin desconfianza, pero con la mirada de quien ha vivido con una sola pregunta, clavada durante décadas. No pidió explicaciones. Solo nos preguntó si habíamos escuchado ya el silbato. «Ustedes no lo entienden todavía», dijo. «No se trata del tren, se trata de lo que trae consigo». Nos sentamos en la sala. Sobre la mesa, cuidadosamente envuelto en un pañuelo, guardaba todavía el billete que había encontrado en 1975, el día en que su padre desapareció. El papel seguía húmedo en los bordes, como si hubiese sido sumergido en agua salobre. Pero no olía a humedad, olía a carbón, a riel caliente. Salvador habló con calma, con esa clase de dolor que ya no pide justicia, sino sentido. Mi padre no era un hombre supersticioso, era técnico, medido. Si escribió lo que escribió, fue porque lo vio. Él nunca habría anotado algo que no existiera. Le pedimos que nos mostrara el sitio exacto donde encontró la silla meciéndose. Lo hicimos juntos. Regresamos a Roca Azul en una mañana nublada, con el aire espeso, como si el pueblo no hubiera despertado del todo. La estación estaba abandonada, pero no olvidada. Los muros aún conservaban manchas de grasa, nombres tallados por obreros, ganchos de metal que ya no sujetan nada. La caseta seguía en pie, aunque el techo había cedido en una esquina. Salvador entró primero. No dudó. Caminó directamente al escritorio. Se quedó allí, en silencio, y luego colocó el billete sobre la superficie gastada. ¿Sabe qué es lo último que me dijo mi padre?, preguntó sin mirarnos. Me dijo: «Esta noche tengo que quedarme hasta las 4. Me toca vigilar el paso de uno más». Nos miró entonces. Tenía los ojos húmedos, no de llanto, de presión contenida. Nunca supe si hablaba de un tren o de otra cosa. Entonces, sin que nadie lo tocara, sin que soplara viento alguno, la puerta metálica al fondo de la estación se cerró con un golpe seco. El sonido retumbó en las paredes, y lo único que se escuchó después fue un eco prolongado, que imitaba el silbato lejano de un tren antiguo. Salvador cerró los ojos y dijo: «Ya viene otra vez». El 12 de octubre de 2023, un grupo de exploradores urbanos documentaba zonas industriales abandonadas en Jalisco para un canal de YouTube. En uno de sus recorridos por la periferia de Tequila, llegaron a una vieja cochera de trenes sepultada por la maleza. Entre los restos de vagones destrozados y techos caídos, hallaron algo fuera de lugar. Un vagón de madera ennegrecida, parcialmente calcinado, pero sin marcas de vandalismo. Estaba cerrado, pero no con candado. La puerta deslizante cedió con facilidad. Dentro no había asientos, solo una banca contra la pared, y sobre ella, un pequeño reproductor de cinta Revere Reel to Reel, oxidado pero completo. Encima, una única bobina. El explorador que grababa, un joven llamado Eric Luna, tomó una fotografía del equipo y, en broma, comentó que parecía una cápsula del tiempo maldita. Al regresar a Guadalajara, limpió el aparato, reparó el motor con ayuda de un técnico y logró reproducir parte de la cinta. Nos contactó tras ver uno de nuestros videos. Nos entregó una copia digital sin editar. La cinta, aunque incompleta, contenía una voz. Era masculina, de mediana edad. Hablaba con calma, con pausas largas, como si estuviera dictando en plena oscuridad. La grabación comienza con estática. Luego, un clic. Y finalmente la voz: turno nocturno. Caseta de Roca Azul. 3:47. Lo escucho otra vez. Silbato largo. Está llegando.
Un silencio largo. Se oyen crujidos, como madera cediendo. Luego la voz continúa. Vagón 3, asiento 6, ya no está vacío. No deberían estar aquí, pero los traen de nuevo. Más crujidos, leves golpeteos, como pasos sobre metal hueco. Es un viaje de regreso, nunca de ida. Y esta vez me llaman a mí. La voz se detiene por varios segundos. Casi un minuto completo de silencio. Y entonces, el cierre. No le digas a Salvador, él aún tiene tiempo. La cinta se corta con un chasquido seco. No hay más. No hay ruido de fondo. Solo una repentina interferencia final, como si se hubiese grabado encima de otra cosa. La voz aún no ha sido identificada, pero la comparación fonética realizada por el equipo de análisis forense de audio que consultamos, basándose en una vieja grabación radial de Jorge Ibarra de 1972, arrojó una coincidencia del 87%. Tras la difusión del audio, nuestro canal recibió una avalancha de mensajes. Algunos eran bromas, otros simples curiosidades, pero entre todos, uno destacó. Era un sobre amarillo, sin remitente, que llegó directamente a nuestra oficina postal en Guadalajara el 18 de noviembre de 2024. Adentro había una hoja escrita a mano, con tinta negra y sin firma. Solo una fecha, 3 de noviembre. El sobre no tenía matasellos. No había pasado por ningún sistema de correo. La carta decía: he escuchado el silbato desde 1987. Primero pensé que era una coincidencia. Luego me acostumbré. Siempre a la misma hora. Siempre desde la dirección de Roca Azul. Los que lo oyen no siempre desaparecen, pero cambian. No vuelven iguales. Algunos sueñan con el vagón 3, otros solo con una sombra que cruza el andén y nunca sube. Jorge Ibarra no fue el primero, tampoco fue el último. Hay otros nombres. Los encontré en las bitácoras perdidas del archivo de Buenavista. Nombres tachados, fechas duplicadas, trenes que pasaron y nunca debieron, personas que subieron sin boleto. 1975. Jorge Ibarra, 1987. Ramiro Celis, 1997. Víctor Romero, 2006. Nadine Salazar, 2013. Niños sin identificar, estación El Arenal. 2023. Eric Luna, el del video. Ya no responde. La próxima fecha, 2025. En la esquina inferior derecha de la hoja, muy tenue, había una mancha circular, como una gota de café, pero tenía otra textura. Al acercarnos, notamos que era hollín reciente, y olía igual que la libreta del padre de Salvador, igual que el billete, igual que el vagón. Ese mismo día volvimos a la estación de Roca Azul por última vez. Salvador nos acompañó. No dijimos nada, solo escuchamos. A las 3:43, el viento se detuvo. Las ramas dejaron de moverse. Todo pareció contener el aliento. Y entonces, puntual, a las 3:47, un silbato. Lento, largo, arrastrado, provenía del norte, desde el tramo clausurado hace más de 6 décadas. Pero esta vez no venía solo. Desde los arbustos, a varios metros de la vía oxidada, una figura emergió. Caminaba con paso lento, rígido, casi mecánico. Usaba gorra. Llevaba un uniforme ferroviario antiguo, desgastado por el tiempo. Y bajo el brazo sostenía una libreta gris con una banda roja. Salvador retrocedió un paso. Levantó la linterna, pero la figura ya no estaba.
Solo quedaba el sonido del viento y el eco del silbato, perdiéndose otra vez en la madrugada. Desde entonces, cada noche del 22 de abril, varias personas de los alrededores aseguran escuchar lo mismo, el silbato lejano, a las 3:47 exactas. Algunos han empezado a dejar boletos antiguos en las vías, como ofrenda. Otros han escrito sus nombres en papeles, por si acaso. Y hace apenas unos días, alguien dejó un paquete frente a nuestra oficina. Adentro venía una grabadora antigua, con una nota pegada. Revisen el vagón 3, ya no está vacío. Recibimos un mensaje de voz a nuestro correo del canal. Sin asunto, sin texto. Solo un archivo adjunto de 47 segundos. Lo escuchamos varias veces. La calidad era baja. Había interferencia, como si se hubiera grabado a través de una radio vieja. Durante los primeros 30 segundos, solo se oye estática. Luego, una respiración tenue. Una voz masculina comienza a hablar, muy despacio, como si costara cada palabra. Aún quedan asientos. No subas si no sabes a dónde vas. Y justo antes de terminar, un detalle que hasta ahora no habíamos notado. En el fondo de la grabación se escucha un sonido metálico, como ruedas girando sobre riel. Pero más importante aún, se escucha una voz de fondo gritar un nombre: Salvador. No hemos podido verificar el origen de ese audio, ni quién lo envió. Pero esa misma noche, el sensor de movimiento de una cámara colocada en la antigua estación de Roca Azul se activó. Las imágenes muestran la vía vacía, hasta el segundo 46. Entonces, durante menos de un segundo, un destello blanco y la sombra fugaz de un tren que ya no existe. Unos días después de la grabación del silbato y la sombra del tren, recibimos un nuevo correo electrónico. Esta vez no era anónimo. Firmaba un usuario habitual del canal con nombre completo: Diego Benavente, 34 años, estudiante de archivística en la UNAM. Diego trabaja como voluntario en un proyecto de digitalización de documentos ferroviarios del siglo XX. Y lo que encontró entre los informes olvidados de Ferrocarriles Nacionales no estaba registrado en ningún inventario oficial. Era una carpeta sin folio. El título de la portada, escrito a mano con marcador rojo, decía simplemente: Paso no autorizado, Roca Azul, confidencial. Dentro había 7 páginas. 3 estaban en blanco. Las otras 4 eran transcripciones de reportes no firmados, fechados entre 1963 y 1975. Eran breves, casi cifrados, pero uno de ellos decía: textual, 22 de abril de 1075. Registro auditivo detectado 3:47 horas. Bitácora modificada por agente 1. Sujeto abordó. Continuar vigilancia. Próximo intento previsto: 1997. Eso fue todo. Ni sellos, ni nombres. Solo esas líneas, impresas a máquina. Diego no supo qué pensar, pero adjuntó una fotografía del documento. Lo compartimos con Salvador. Le tembló la mano al leerlo. Luego se sentó sin decir palabra y se quedó mirando al vacío por más de 2 minutos. ¿Quién lo sabía?, preguntó al final. ¿Desde cuándo? No respondimos, porque nosotros también teníamos otra pregunta. Esa misma semana recibimos un mensaje de voz a través de Instagram. Era de un joven llamado Andrés Becerra, de 21 años, estudiante de ingeniería en Aguascalientes. Su voz era temblorosa. No pedía publicar nada. Solo quería saber si era normal soñar con trenes que no se detienen. Dijo que no conocía el canal hasta hacía unos días
cuando vio el video de Roca Azul, pero que desde 2019, noche tras noche, soñaba con el mismo recorrido. Un tren antiguo, sin ventanas, sin ruido, solo luz blanca filtrada por los intersticios del vagón. En su sueño, siempre está solo, siempre en el asiento 6B. El detalle que nos heló la sangre fue lo siguiente. Pero lo más raro no es el tren, es que en cada sueño, justo antes de despertar, aparece un hombre en la puerta del vagón. Tiene gorra de ferroviario. No habla, solo me mira. Luego apunta hacia afuera, y detrás de él hay otros, como sombras alineadas, sin cara. Andrés dice que despertó llorando la primera vez. Luego dejó de contarlo. Al mostrarle una imagen de Jorge Ibarra, en blanco y negro, de 1972, se quedó en silencio por casi un minuto. Luego escribió: es él, pero más viejo, como si nunca hubiera bajado. La semana pasada Salvador volvió a la estación solo. No nos avisó, no grabó nada. Solo dejó una flor seca sobre los rieles oxidados, junto al mismo escritorio donde desapareció su padre. Estuvo allí hasta poco después de las 3. El reloj marcaba las 3:46 cuando, según su testimonio, la libreta gris de su padre, que había dejado abierta sobre el escritorio, se cerró sola. Nadie más estaba allí. Él no se movió. No se asustó. Solo susurró una frase que luego nos compartió por teléfono. Está bien, ya entendí. Te tocaba a ti. Desde entonces, Salvador no ha vuelto a hablar públicamente del caso. Hace apenas 48 horas, llegó un nuevo paquete a la redacción. Dentro había una cinta, no digital, una cinta magnética rota, envuelta en una tela gris con el número 6B, bordado a mano. También había una hoja, solo una, y en ella, escrita con letra trémula, una frase: no es un tren, es el recuerdo de todos los que no volvieron. Revisamos la cinta. Estaba dañada, pero con ayuda de un técnico logramos extraer 3 segundos de audio, un zumbido bajo, un golpeteo rítmico y al final una voz: pasajero a bordo, continuar línea. Desde entonces hemos recibido otros 6 mensajes desde distintos lugares de México, Argentina, Chile y Colombia. Todos a la misma hora. Todos describen el mismo sonido. Todos mencionan un tren. Y todos lo escuchan a las 3:47 de la madrugada.